A lo largo de los siglos, un patrón oscuro se repite. Las personas cargan en silencio el peso de la ansiedad, fingiendo compostura hasta que la presión inevitablemente las destruye. Carreras prometedoras se truncan, relaciones se desmoronan y decisiones impulsivas deshacen años de esfuerzo. Es como ver a alguien hundirse sin remedio en arenas movedizas, pataleando desesperadamente. Sorprendentemente, muchos de estos colapsos podrían evitarse por completo si esas personas hubieran aplicado un conjunto de enseñanzas sencillo, pero inmensamente potente, de un hombre que vivió hace casi 2000 años, Marco Aurelio, el emperador filósofo que forjó su mente hasta convertirla en una fortaleza inexpugnable. Él dijo una frase muy famosa: tu mente toma la forma de los pensamientos que albergas. Y hoy, millones de personas viven prisioneras, precisamente porque nunca aprendieron a dominar lo que ocupa su mundo interior. Sin embargo, este video no es solo otra reflexión filosófica. Es una guía clara para que entiendas cómo el estoicismo es demostradamente una de las filosofías más efectivas para reducir la ansiedad, recuperar el control emocional y restaurar la claridad mental. Estudios modernos sobre la regulación emocional revelan que prácticas como la observación racional, el cuestionamiento de los pensamientos y el enfoque en el momento presente, precisamente lo que los estoicos defendían, disminuyen considerablemente los estados de ansiedad. Y quizás sea por eso que el estoicismo ha tenido un resurgimiento tan grande en el mundo actual, donde casi todo el mundo se siente siempre al borde de perderse en sus propios pensamientos. Lo más fascinante es que Marco Aurelio no era solo un filósofo, era un hombre inmerso en crisis de verdad, guerras, traiciones políticas, epidemias y decisiones que impactaron a millones. Sin embargo, su diario personal, Meditaciones, revela una paz interior asombrosa. Él entendió que la mente humana es como un caballo salvaje. Si no la guías, seguramente te tirará. ¿Cuántas veces te has sentido así? Ese momento en que el corazón se te acelera sin motivo aparente, cuando imaginas escenarios catastróficos en tu mente, cuando estás convencido de que algo saldrá mal, incluso sin ninguna evidencia real. Esta es una experiencia muy común para la mayoría de las personas, y es precisamente en este punto donde el estoicismo empieza a transformar vidas. Por el contrario, muchas personas que alcanzaron la fama y una riqueza enorme terminaron trágicamente precisamente porque pasaron por alto este principio fundamental de disciplina mental. Un ejemplo contundente es la vida turbulenta de Amy Winehouse, un talento inmenso, pero una mente siempre abrumada por impulsos, emociones intensas y autosabotaje. Nunca encontró la estructura mental necesaria para controlar sus demonios internos, y este tipo de tragedia se repite con una frecuencia alarmante entre la gente común. La ansiedad se convierte en adicción, la adicción lleva al aislamiento y el aislamiento termina en un colapso emocional. Por eso Marco Aurelio insistió: si algo externo te causa dolor, no es la cosa en sí lo que te molesta, sino tu juicio sobre ella. Y este único principio, por sí solo, ha salvado incontables vidas a lo largo de los siglos. En este video, vas a descubrir cómo aplicar de forma práctica el mismo sistema mental que usó uno de los líderes más grandes de la historia, de una manera completamente adaptada al mundo de hoy. Profundizaremos en cómo reaccionar cuando lo inesperado irrumpe en tu día, cómo manejar las comparaciones sociales que minan tu autoestima, cómo enfrentar las presiones del trabajo y el estudio sin perder la cabeza, y cómo transformar tu diálogo interno en un aliado poderoso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen mantenerse serenas mientras todo a su alrededor se desmorona?
No es un don innato, ni es simple talento. Es práctica disciplinada, es filosofía aplicada. A lo largo de este camino, te darás cuenta de que el estoicismo es mucho más que un montón de frases bonitas. Es una metodología concreta que remodela pensamientos, cambia comportamientos y transforma resultados. Aprenderás técnicas para disminuir la ansiedad justo en el momento en que surge. Entenderás cómo construir un escudo emocional contra la crítica y descubrirás cómo erradicar ese ciclo de preocupaciones que te quita el sueño y te agota. Marco Aurelio declaró: «La mente que se adapta a la realidad encuentra la tranquilidad, y esta tranquilidad será tu arma definitiva para alcanzar claridad y fortaleza durante los momentos más desafiantes de la vida». La ansiedad moderna tiene un adversario silencioso: nuestra incapacidad para discernir lo que está bajo nuestro control de lo que nunca lo estuvo. Marco Aurelio enfrentaba esto diariamente en decisiones que podían desencadenar una guerra o salvar una ciudad entera. Y aun en medio de esta carga monumental, se escribió a sí mismo: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos». Esta afirmación se convirtió en uno de los pilares del estoicismo porque nos enseña a reinterpretar la realidad dentro de nuestra propia mente. Hoy, sin embargo, una gran mayoría de personas hace lo contrario. Intentan controlar las opiniones de los demás, tratan de dictar el futuro, se esfuerzan por predecir absolutamente todo y por consiguiente viven en un estado de vigilancia perpetua. Es casi como intentar atrapar agua con las manos abiertas. La ansiedad florece precisamente en el intento inútil de dominar lo que nunca podrá ser controlado. ¿Cuántas veces te has encontrado imaginando tragedias que nunca sucedieron? Esa sensación persistente de que algo inevitablemente saldrá mal, incluso cuando no hay ninguna amenaza tangible a la vista. Esto afecta a millones de personas y la investigación indica que más del 80% de nuestras preocupaciones nunca se materializan. En otras palabras, sufrimos por fantasmas que conjuramos en nuestra propia mente. El estoicismo contrarresta esto con una técnica sencilla: discernir al instante lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Ya sea que enfrentes un examen, un proyecto, una conversación difícil o una decisión crucial, tu enfoque siempre debe permanecer en lo que puedes hacer ahora, no en lo que podría salir mal después. Este cambio transforma la ansiedad en acciones concretas. Apliquemos esta enseñanza a un fenómeno extremadamente común: la comparación social. ¿Alguna vez te has puesto a revisar tus redes sociales y has sentido una punzada de inferioridad? ¿Alguna vez has visto a alguien aparentemente exitoso y has sentido que tu propia vida iba rezagada? Esto es tan prevalente que estudios recientes indican que el uso excesivo de redes sociales aumenta la probabilidad de desarrollar ansiedad hasta en un 30%. La mente entonces conjura una sensación omnipresente de fracaso permanente. Pero Marco Aurelio enseñó que nadie sabe realmente lo que sucede en la vida de otra persona. Él aconsejó: no desperdicies tu energía en aquello que no pertenece a tu camino único. Aplicar este principio significa entender que cada persona sigue una trayectoria distinta, avanza a un ritmo diferente y libra batallas invisibles. Cuando dejas de compararte, empiezas a construir. ¿Y alguna vez has notado cómo pequeñas situaciones cotidianas tienen el poder de arruinarte el ánimo? Un embotellamiento, un mensaje ignorado, una crítica injustificada. Para la mayoría de las personas, cualquier detalle menor se convierte en un detonante de irritación y ansiedad. Pero para los estoicos, estos eventos son vistos como pruebas. Ellos creían que el mundo exterior no define quién eres. Más bien, tu respuesta a él sí lo hace.
Imagina que recibes una crítica en el trabajo. Una reacción impulsiva podría provocar una discusión, ansiedad y una tensión que dura días. Una respuesta estoica, sin embargo, primero implica observación. ¿Es esta crítica verdadera? ¿Contribuye a mi crecimiento? ¿Está bajo mi control? Si no, la sueltas. Si sí, haces ajustes. Lo que antes era un disparador de ansiedad se transforma en una poderosa herramienta para la mejora personal. Mientras muchas personas sucumben a los caprichos de sus propias mentes, otras parecen manejar las crisis con una serenidad notable. Un ejemplo que a menudo citan los analistas es Keanu Reeves. Su imagen pública irradia calma, claridad y una profunda tranquilidad interior. No reacciona emocionalmente a cada situación, no sucumbe a la prisa y no intenta controlar lo incontrolable. La disciplina emocional que muestra se asemeja mucho a los principios estoicos. Enfocarse en lo esencial, aceptar la realidad y actuar solo sobre lo que está dentro de su esfera de influencia. No es una coincidencia que su vida pública se mantenga notablemente estable incluso después de profundas tragedias personales. Ahora, un paso esencial: integrar esto en tu rutina diaria. Elige un breve momento de tu día, quizás al despertar, al llegar al trabajo o antes de dormir, y pregúntate, ¿qué está bajo mi control hoy? Enumera 3 acciones concretas, solo 3. Esta práctica aporta dirección, elimina el desorden mental y reduce drásticamente la ansiedad. Después, identifica algo que esté fuera de tu control y libéralo conscientemente. Haz esto durante 7 días consecutivos. Notarás que tu mente empieza a despejarse, como si crearas espacio interno. Si este contenido te está pareciendo valioso hasta ahora, por favor dale like y suscríbete al canal. Esto ayuda a que el video llegue a más gente, fortalece el canal y me permite seguir entregando contenido que transforma vidas. Este simple gesto puede parecer pequeño para ti, pero es monumental para el futuro del canal. La ansiedad constantemente encuentra caminos, a través de las expectativas de los demás, los plazos ajustados, el miedo a decepcionar y la persistente sensación de que necesitas probarte constantemente a alguien. Marco Aurelio lidió con esto a una escala monumental. Imagina soportar el peso de un imperio entero sobre tus hombros y aún así lograr mantener una mente inquebrantable. Él escribió: «El sufrimiento no surge de los eventos mismos, sino de nuestro juicio sobre ellos». Esta afirmación sirve como una invitación a darnos cuenta de que la mayoría de la ansiedad proviene de interpretaciones distorsionadas, no de la realidad objetiva. Y esto se hace muy evidente cuando observamos cómo la mayoría de las personas reacciona a la más mínima señal de incertidumbre. Algo no sale como se esperaba, e inmediatamente una sensación de colapso inminente se apodera de ti. Eso no es verdad. Tu mente solo intenta protegerte de más. Hoy en día, uno de los mayores detonantes de la ansiedad es el miedo generalizado a fracasar. Millones de personas viven paralizadas, imaginando juicios que nunca se van a concretar. ¿Cuántas veces no has intentado algo nuevo por pensar, ¿y si no lo logro? O ¿y si se burlan de mí? Los científicos le llaman a esto anticipación catastrófica y dispara los niveles de cortisol de forma drástica. Los estoicos lo contrarrestaban con exposición racional, enfrentar lo que tememos con lógica y acción intencionada. Marco Aurelio creía que la valentía nacía de una serie de pequeños pasos repetidos. Aplicar esa sabiduría hoy significa enfrentar retos mínimos, mandar ese mensaje que has estado postergando, terminar esa tarea que has evitado o decir no cuando sea necesario. Cada pequeña acción es un triunfo psicológico, una prueba palpable de que eres más grande que tus miedos.
Y cuando hablamos de ansiedad, hay un elemento que muchos pasan por alto: nuestro diálogo interno. La forma en que te hablas a ti mismo puede ser una herramienta poderosa o una jaula que te limita. ¿Cuántas veces tu propia mente te ha susurrado: no puedes, esto nunca va a funcionar, o no te mereces esto? Este tipo de plática interna desgasta a cualquiera. Los estoicos nos enseñaron a ser guardianes de nuestra propia mente, filtrando lo que entra y lo que se establece en nuestro interior. Un ejercicio práctico es observar tu monólogo interior durante 24 horas. Cada vez que te caches diciendo algo que te menosprecie, pregúntate: ¿esto es un hecho o solo una sensación? La mayoría de las respuestas te van a revelar que eran solo sensaciones. Y las sensaciones se pueden reordenar con la razón. El entorno moderno amplifica todo esto. Notificaciones constantes, sobrecarga de información, la presión de estar siempre disponible. Es común sentir que nunca estás haciendo lo suficiente. Sin embargo, Marco Aurelio recalcó la importancia del enfoque. Haz solo lo que tienes enfrente, con firmeza y sencillez. Esta enseñanza se ha vuelto tan relevante que estudios recientes de productividad indican que las personas que se concentran en una sola tarea a la vez están menos ansiosas, duermen mejor y experimentan una mayor claridad mental. Cuando intentas hacer todo a la vez, tu mente se fragmenta. Cuando te ocupas de lo que tienes directamente enfrente, todo se acomoda. Aquí vale la pena notar el contraste con algunas figuras públicas. Algunos han sucumbido precisamente porque vivieron en ciclos de excesos, expectativas y autosabotaje, mientras que otros prosperaron al priorizar la disciplina mental. Un ejemplo inspirador es Serena Williams. Más allá de su inmenso talento, ha demostrado consistentemente una mente entrenada para manejar la presión extrema. En entrevistas, con frecuencia menciona el enfoque, el autocontrol y la importancia de dominar las emociones. Su actitud frente a la derrota y la crítica parece hacer eco de los principios estoicos: ajustar lo que está bajo tu control y soltar lo que no. Esta disciplina mental es una parte esencial de su longevidad profesional y personal. Ahora, lleva todo esto a tu propia realidad. Imagina tu semana guiada por 3 pilares estoicos: control, claridad y acción. Control sobre lo que depende de ti. Claridad para interpretar la realidad con equilibrio. Acción para avanzar incluso cuando el miedo esté presente. Para que esto sea práctico, aquí tienes un reto simple. Durante los próximos 3 días, elige una situación que normalmente te cause ansiedad y cambia conscientemente tu respuesta. Si es el tráfico, observa la emoción y acepta que está fuera de tu control. Si es una exigencia en el trabajo, concéntrate en lo que puedes entregar en este momento. Si es miedo al juicio, enfréntalo con una acción pequeña y concreta. La repetición de este ejercicio reduce significativamente el impacto emocional con el tiempo. La ansiedad no solo se manifiesta como miedo, también aparece como una prisa constante, como si estuvieras perpetuamente atrasado. Esta sensación de urgencia permanente erosiona la calma mental y crea una tensión invisible que te acompaña a todas partes. Marco Aurelio observó esto incluso en su época, afirmando que el tiempo es como un río que fluye y se lleva todo consigo. Precisamente al entender que todo pasa, desarrolló una actitud serena frente a los acontecimientos. Hoy vivimos en una sociedad donde todo exige velocidad, respuestas rápidas, resultados inmediatos, validaciones instantáneas. Pero esta velocidad artificial es uno de los mayores combustibles para la ansiedad moderna. Es común sentir que necesitas demostrar algo constantemente, en el trabajo, en redes sociales, en tus relaciones. Vivimos como si una audiencia nos estuviera observando.
Cuando algo sale mal, surge la sensación de que hemos fallado delante de todo el mundo. Sin embargo, las investigaciones demuestran que la mayoría de la gente está tan preocupada consigo misma que rara vez presta atención real a los demás. La mente crea una ilusión de exposición que no existe. Los estoicos lo sabían intuitivamente, recalcando que nuestra energía debe dirigirse hacia la acción, no a la preocupación por las opiniones externas. Marco Aurelio escribió: «La opinión de alguien es solo eso, una opinión, no te define». Aplicar esto significa entender que la mayor parte del juicio que temes nunca va a suceder en realidad. Pero debemos ir más allá de la teoría. Imaginemos una situación muy común. Estás en el trabajo y recibes una exigencia inesperada, justo cuando tu lista de tareas ya está desbordada. Tu mente inmediatamente se acelera. No me va a dar tiempo. Voy a decepcionar a todos. Todo se va a desmoronar. La ansiedad crece porque la mente empieza a anticipar problemas. Sin embargo, un enfoque estoico lo cambia todo. En lugar de dejarte llevar por la corriente emocional, evalúas con calma. ¿Qué depende de mí aquí? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso concreto? Esta simple división transforma el pánico en claridad, y la claridad reduce la ansiedad. Otra situación típica es la ansiedad social. Muchas personas evitan reuniones, conversaciones difíciles, presentaciones o incluso juntadas con amigos por miedo al juicio. Pero gran parte de este miedo proviene de interpretaciones erróneas. La mente crea narrativas que no corresponden con la realidad. Investigaciones en psicología social demuestran que, la mayoría de las veces, los demás están mucho más enfocados en lo que van a decir ellos que en lo que tú estás diciendo. Al entender esto, eliminas la sensación de estar siendo constantemente escudriñado. Marco Aurelio aconsejó: si es soportable, sopórtalo. Si no lo es, transfórmalo. Este es el corazón del enfoque estoico. Enfrentar la incomodidad con racionalidad o modificarla a través de la acción. También vale la pena observar cómo las personas que demuestran mayor maestría emocional suelen lograr resultados más consistentes. Un ejemplo que muchos expertos usan es Dwayne Johnson, La Roca. Su persona pública transmite disciplina, enfoque y serenidad frente a desafíos significativos. Con frecuencia, habla de levantarse temprano para entrenar, de enfrentar las dificultades con constancia y de canalizar la energía emocional hacia la acción. Esta mentalidad se alinea estrechamente con las enseñanzas estoicas. No desperdiciar energía en lo que está fuera de tu control y dirigir todo hacia lo que se puede hacer ahora. El resultado es una vida productiva, equilibrada y admirada globalmente. Ahora, llevar esto a tu rutina introduce una de las enseñanzas más profundas del estoicismo, la práctica de la aceptación activa. Aceptar no significa rendirse o conformarse, significa reconocer la realidad tal como es para luego actuar con mayor precisión. Cuando te resistes mentalmente a algo inevitable, tu ansiedad aumenta. Cuando aceptas, tu mente se reorganiza. Imagina que perdiste una fecha límite, cometiste un error o enfrentaste una situación incómoda. La mente tiende a castigarse a sí misma de forma excesiva. El enfoque estoico aconseja: reconoce el error, aprende de él y sigue adelante. No hay necesidad de cargar con culpa innecesaria. La culpa que no lleva a la acción es solo sufrimiento inútil. Y aquí hay un ejercicio práctico para los próximos 2 días. Cada vez que algo te irrite o te preocupe, haz una pausa de 3 segundos antes de reaccionar. 3 segundos puede que no parezcan mucho, pero son suficientes para cortar el impulso emocional y permitir que la razón tome el control. Marco Aurelio practicaba constantemente pausas mentales para evitar decisiones precipitadas.
Cuando adoptes este hábito, notarás que tus reacciones se vuelven más maduras, más tranquilas y más alineadas con la persona que aspiras a ser. Es un entrenamiento simple, pero poderoso. La ansiedad también nace del miedo silencioso a perder el control sobre la propia vida. Y este miedo crece cuando crees que todo debe ser perfecto, organizado, impecable. Pero Marco Aurelio nos recordó que la vida real está hecha de caos, imprevistos e incertidumbres. Él dijo que el orden nace primero dentro de ti, luego a tu alrededor. La mayoría de la gente intenta hacer lo inverso. Quieren arreglar el mundo externo antes de arreglar su propia mente. Quieren que todo afuera esté en calma antes de poder encontrar la calma adentro. Y es precisamente este error el que alimenta el ciclo de la ansiedad. Cuando el mundo no cumple con las expectativas, lo cual ocurre casi todos los días, surge una sensación de falta de control. El estoicismo rompe este ciclo al enseñar que la verdadera estabilidad siempre comienza de adentro hacia afuera. Otro punto esencial es el miedo al futuro. La mente ansiosa constantemente intenta predecir escenarios, crear posibilidades e imaginar peligros. Pero los estudios demuestran que cuanto más intentas anticipar el futuro, más ansioso te vuelves. Es como cargar con una maleta llena de cosas que quizás ni siquiera necesites. Marco Aurelio confrontó esto recordándose a sí mismo a diario que el futuro es simplemente una colección de posibilidades, no una sentencia. Este pensamiento es liberador porque nos enseña a actuar en el presente sin ser esclavos del mañana. Si te preocupa el dinero, las relaciones, el trabajo o la salud, recuerda, preocuparse no resuelve nada. La acción sí. Y cuando actúas con enfoque, la ansiedad pierde su poder. Un ejemplo muy común hoy en día es el miedo a no alcanzar la vida que visualizas. Muchas personas ven a influencers o celebridades y sienten que se están quedando atrás. Pero esta es una distorsión que se genera por estarse comparando todo el tiempo. Las investigaciones demuestran que compararse una y otra vez baja la autoestima y aumenta la sensación de no ser suficiente. Sin embargo, el estoicismo nos enseña justo lo contrario. Creces al compararte con quien eras ayer, no con quien alguien aparenta ser hoy. La verdadera evolución es silenciosa, diaria y personal. Marco Aurelio resaltaba esto con la idea de que nadie puede detener tu crecimiento más que tú mismo. Cuando te apropias de este principio, dejas de perseguir estándares irreales y empiezas a construir una vida más auténtica, con menos ansiedad. Uno de los aspectos más transformadores del estoicismo es la práctica de la perspectiva. Cuando amplías tu perspectiva, te das cuenta de que muchos problemas que hoy parecen enormes, quizá no tendrán ninguna importancia en cuestión de meses o en algunos años. Este desapego emocional reduce la intensidad de la ansiedad casi de inmediato. Imagínate, por ejemplo, un error en el trabajo que te dejó con la pena. Tu mente lo hace parecer el fin del mundo. Pero cuando te preguntas, ¿esto importará de aquí a un año? La respuesta es casi siempre no. Este simple acto reorganiza tu mente y te devuelve la claridad. Marco Aurelio usaba esta perspectiva todo el tiempo para evitar reacciones impulsivas. Y aquí entra un punto final y crucial. Necesitas convertirte en el observador de tu propia mente. No luchar contra tus pensamientos, sino observarlos sin identificarte con ellos. La ansiedad se alimenta de la identificación total. Crees que el pensamiento negativo es una verdad absoluta, pero cuando observas desde fuera, percibes que es solo una posibilidad, no un destino. Investigaciones modernas sobre mindfulness confirman justo esto. Cuando creas una distancia entre tú y tus pensamientos, la ansiedad disminuye de manera significativa. El estoicismo ya lo afirmaba hace siglos, mucho antes de que la ciencia lo confirmara. Para cerrar este ciclo, aquí te va un último reto.
Durante los próximos 7 días, elige un momento del día para hacer una revisión estoica. Pregúntate 3 cosas. ¿Qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué no está bajo mi control y debería soltar? Esta práctica reorganiza tu mente, disminuye la ansiedad acumulada y fortalece tu disciplina emocional. Es como ajustar tu camino cada día para evitar que pequeñas desviaciones se conviertan en grandes tormentas. Y recuerda, la ansiedad no es tu enemiga, es simplemente una señal de que algo dentro de ti necesita reorganizarse. Las enseñanzas de Marco Aurelio son herramientas para esto. Úsalas con constancia, aplícalas con valentía y empezarás a darte cuenta de que lo que antes parecía imposible, una mente tranquila en un mundo caótico, está mucho más cerca de lo que imaginas. A veces, una simple reflexión puede iluminar caminos que ni siquiera sabíamos que podíamos seguir. Si algo de esto te hizo clic, compártelo con alguien especial. Quizás le haga la diferencia en su día. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video.